Bueno, nosotros somos el equipo número uno de la materia de control del tema de, vamos a explicar el tema de diagrama de Bode y compensadores. Como sabemos, un diagrama de Bode es un tipo de representación gráfica de funciones complejas, dependientes de una variable real, la frecuencia angular o lineal. Lo hemos representado en la siguiente ecuación. Un diagrama de Bode se representa por un lado el módulo de la función h omega y por el otro la fase j omega. La figura siguiente muestra como ejemplo el diagrama de Bode de un filtro de paso baja de primer orden, cuya función de transferencia es la que tenemos a continuación, que es h omega es igual a 1 sobre j omega sobre omega subíndice c más 1. Y vemos su representación con sus dos gráficas en el diagrama de Bode. Las escalas logarítmicas se emplean cuando se quieren representar datos que varían entre sí varios órdenes de magnitud, como en el ejemplo de la siguiente figura, en el que la frecuencia varía entre 1 radián sobre segundos y 106 radián sobre segundos. Si hubiésemos empleado una escala lineal, solo apreciaríamos bien los datos correspondientes a las frecuencias mayores, mientras que, por ejemplo, todos los puntos por debajo de 104 radianes sobre segundos se representarían en la centésima parte del eje de las abscisas. Aquí vemos la representación del diagrama de Bode en el módulo de la función de transferencia, empleando una escala lineal en el eje de las frecuencias. Y para evitar este problema se usan las escalas logarítmicas, que permiten representar en un mismo eje datos de diferentes órdenes de magnitud, separándolos en décadas. Para ello, en lugar de marcar sobre el eje la posición del dato que queremos representar, se marca la de un logaritmo decimal. Esto se hace aprovechando la siguiente propiedad de los logaritmos, la que podemos ver aquí a continuación. Y de este modo, el orden de magnitud d, que vemos en la ecuación, establece un desplazamiento separando una década, d es igual a i, de la siguiente, d es igual a i más 1, y los puntos correspondientes a un mismo orden de magnitud, que es década, tienen el mismo espacio para ser representados que los pertenecientes a una década superior. Como ejemplo, en la siguiente figura se indican dónde se ubicarían en un eje logarítmico los puntos correspondientes a 60, 600 y 6000. Vemos la gráfica separados por décadas. Una década la podemos establecer de 10 a 100, de 100 a 1000 y de 1000 en adelante. Y vemos cada número ubicado en cada década para ser más fácilmente ubicados. Ahora, para graficar el diagrama de Bode, primero graficamos las magnitudes, que se representan en decibeles, y la fase la representaremos en grados. En las siguientes escalas semilogarítmicas. Un diagrama de Bode se representa en dos gráficas, que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Una corresponde con la magnitud de dicha función, que es la que representamos en decibeles, y la otra que corresponde con la fase, que se verá representada en grados. Aquí vemos el diagrama de Bode, las dos gráficas, y lo que podría ser el resultado como una línea punteada del diagrama de Bode. Ahora los compensadores. Los compensadores podemos encontrarlos en los siguientes tipos: compensador de adelanto, compensador de atraso y de atraso adelanto. Un compensador de adelanto. La compensación en adelanto produce un mejoramiento razonable en la respuesta transitoria y un cambio pequeño en la precisión en estado estable. Puede acentuar los efectos del ruido de alta frecuencia. Aumenta el orden del sistema en 1, a menos que haya una cancelación entre el cero del compensador y un polo de la función de transferencia en lazo abierto no compensado. Las características de los compensadores en adelanto: debemos considerar un compensador de adelanto que tiene la función de transferencia que sigue a continuación, que tiene un 0 en S es igual a menos 1 sobre T y un polo en S es igual a menos 1 sobre alfa por T, dado que alfa debe ser mayor que 0 pero menor que 1. Vemos que el 0 siempre se ubica a la derecha del polo en el plano completo. Un compensador de atraso. La compensación de atraso produce un mejoramiento notable en la precisión de un estado estable a costa de aumentar el tiempo en respuesta transitoria. Suprime los efectos de las señales de ruido a altas frecuencias, aumenta el orden del sistema en 1,
a menos que haya una cancelación entre el cero del compensador y un polo de la función de transferencia en lazo abierto no compensado. En el plano complejo, un compensador de trazo tiene un cero en S es igual a menos 1 sobre T y un polo en S es igual a menos 1 sobre beta por T. El polo está a la derecha del cero. Y un compensador de atraso-adelanto dice que en la compensación de atraso-adelanto combina las características de la compensación de adelanto con la compensación de atraso. Une las dos. El uso de un compensador de atraso-adelanto eleva el orden del sistema en 2, a menos que haya una cancelación entre el cero o los ceros del compensador de atraso-adelanto y el polo, o los polos de la función de transferencia en lazo abierto no compensado. El sistema se vuelve más complejo, más fácil de controlar el comportamiento de las respuestas transitorias.